Buenas tardes. A continuación vamos a revisar las noticias internacionales en materia contable que se generaron durante el mes de febrero de 2025. Empezamos con la reunión conjunta que mantuvieron el IASB y el ISB durante el mes de febrero. En esta reunión conjunta, la intención fue verificar la retroalimentación recibida de un proyecto que tanto el IASB y el ISB vinieron o han venido desarrollando de manera conjunta. Este proyecto se llama Asuntos relacionados con el clima y otras incertidumbres en la información financiera. Un poco la historia de este proyecto es que el IASB decidió trabajar en el mismo, dado una alta demanda de las personas que respondieron una consulta, una agenda de consulta que lanzó el YASB. Y en esta agenda de consulta todos los participantes o la gran mayoría de los participantes que contestaron la encuesta y mandaron su retroalimentación tenían un común denominador en las respuestas. Decían que la información de los efectos de asuntos relacionados o provenientes de clima en la información financiera era insuficiente y que de cierta forma, además de ser insuficiente esa información, parecía que esa información era inconsistente con la que la compañía reportaba fuera de la información financiera. Ya saben, en esos reportes de propósito general, como podría ser un reporte anual, aquellas revelaciones que se incluyen en el mismo en la sección del Management Discussion Analysis, parecía que esa información que las compañías estaban revelando de los asuntos de clima y lo que ponían en la información financiera, en las notas de los estados financieros, de cierta forma estaba desconectada o era inconsistente. Entonces, el JASB y el GISB, dado que uno es el emisor de las normas contables y el otro es el emisor de las normas de sostenibilidad, la información de sostenibilidad normalmente se incluye en un reporte anual, pues hicieron esta reunión en conjunto pues para actualizarse y ponerse de acuerdo en dónde podría haber esas pequeñas lagunas de lectura de la información que provocaba esa inconsistencia o desconexión entre una información en un documento y en el otro. Entonces, el DIASB y el ISB colaboraron en conjunto para, en junio de 2024, julio de 2024, publicaron este proyecto de norma de asuntos relacionados con el clima y otras incertidumbres. En esta reunión, después de haber analizado la retroalimentación, fue definir la dirección del proyecto y dejar ver al IASB y al ISB las consideraciones de hacer este proyecto de manera conjunta. Entonces, este exposure draft consta de 8 ejemplos ilustrativos de aquellos asuntos que están contemplados en las normas de información financiera, pero que también las normas de sostenibilidad contemplan. Un ejemplo muy claro es el tema de la materialidad. Si nosotros recordamos un poco que actualmente eh, tenemos en vigencia todavía, obviamente, el IAS 1, todavía está aplicándose el IAS 1 en vigencia, pues sabemos que el IAS 1 habla de asuntos de materialidad, pero por su lado, también la IFRS S1 toca el tema de la materialidad. Entonces, no podría haber una desconexión entre la información de un lado y la del otro, pues porque provocaría que los preparadores generen información distinta para diferentes propósitos, cuando el propósito de, de este proyecto de norma es que esos conceptos se homologuen tanto en descripción como en aplicabilidad. Entonces son 8 ejemplos, dos están muy relacionados con el tema de la materialidad, cuando la materialidad te lleva a determinar asuntos materiales que requieren revelación y cuando tu materialidad te permite que esos asuntos que no son materiales pues no sean necesariamente revelados en la información financiera. Los 6 ejemplos que restan hablan de un poco de la conexión de asuntos como incertidumbre, temas de IAS 36 de deterioro y cosas que podrían aplicar de una u otra forma en ambas normatividades. Entonces, estos ejemplos, aunque inicialmente están enfocados principalmente en las incertidumbres relacionadas con el clima, el principal
o el principio de aplicabilidad es igual para cualquier otro tipo de incertidumbres. En esta reunión, al ser la primera que se ha tenido después de que se emitió el proyecto de norma entre el YASBI y el ISBI, no se tomó ninguna decisión al respecto. Se seguirá analizando la información de las retroalimentaciones que han recabado para definir si el curso del proyecto es como inicialmente se planteó o estos ocho ejemplos necesitan ser repensados o modificados de alguna u otra forma. Inicialmente, las publicaciones que ha hecho el IASBI permiten darse una idea que los ejemplos, los 8 ejemplos que se publicaron para este proyecto de norma, pues aparentemente fueron recibidos de manera positiva por los que contestaron esta consulta de agenda. Sin embargo, sí hay ciertos comentarios o ciertas retroalimentaciones que los que respondieron este proyecto, pues están pidiéndole al IASBI que haga una precisión más exacta para que este proyecto tenga el éxito con el que se planeó. Ah, como saben y como hemos platicado en otras entregas anteriores, el JASB ha emitido a lo largo del camino varios proyectos de normas, varias modificaciones de las cuales hemos platicado en su momento con el detalle necesario. Ahorita en esta reunión de febrero, pues ya después de haber publicado esos proyectos de modificaciones, pues ya han recibido diferentes retroalimentaciones los diferentes equipos que están trabajando en los proyectos, por ejemplo, los que están directamente involucrados con las modificaciones al IAS 32, la NIC 32, presentación de instrumentos financieros, pues por ahí ya se recibieron ya se analizaron las respuestas y inicialmente se plantearon los posibles enfoques que se podría seguir en el proyecto sin discutir a fondo cuáles son los posibles caminos a dónde debería de llevar este proyecto con base en la retroalimentación recibida. Por lo que respecta a la NIF 9 de instrumentos financieros, se discutió también un poco la retroalimentación recibida en los diferentes proyectos que tiene la NIF 9, así como la aplicación del método de interés efectivo. Este método de interés efectivo que pues, genera en las empresas controles y procedimientos un poco más detallados para llevar el control de las partidas de ingreso y de egreso que un activo financiero puede haber generado en el momento de su originación. Esas partidas, si se califican como costos transaccionales o partidas que estrictamente se generaron por la originación, pues deberían de estar incluidas en la determinación del método de interés efectivo y estarse imputando estas partidas conforme se va generando el interés del activo financiero y no necesariamente en una línea recta. El principal tema que se discutió aquí en esta reunión, pues fue un poco esa definición que a veces puede ser delgada entre lo que califica con una partida transaccional y lo que no, y el tema de la materialidad de esas partidas, porque muchas veces puede ser que esas partidas en lo individual no representen algo, no sea algo, pues sí, material, pero en su conjunto quizá pues, se te debería de analizar todos los elementos que cuentan las entidades pues, para definir la practicabilidad en la aplicación del método de interés efectivo en algunos o en sus activos financieros, dependiendo la empresa que los esté emitiendo. La NIC 38, por su parte, el proyecto de activos intangibles que les platicamos cuando fue lanzado por el YASBI, que iban a iniciar este proyecto de revisión de la NIC 38, en aquellos momentos, en aquel tiempo, les comentamos a ustedes que se había lanzado una encuesta por parte del YASBI, una encuesta con un mismo fin, pero dirigida en dos diferentes direcciones. Una primera encuesta muy enfocada
a los inversionistas, porque los inversionistas, pues además de que pues, son los más interesados en la información financiera, pues muchas veces ellos como analistas de esa información para la toma de sus decisiones, pues pueden realizar ajustes a la misma, ¿no? Dice, oye, pues yo en base de la lectura que tengo de la información financiera, yo podría decir que hay ciertos activos intangibles que yo no veo bien reflejados, etcétera, etcétera. Esa encuesta pues tiene la intención de decir, de confirmarle o decirle al YASB esa sensibilidad, en qué tan grado es acertada. Y la otra dirección de la encuesta se enfocó más en los preparadores, en los usuarios, en otros usuarios de la información financiera distintos a los inversionistas. Entonces, ahorita inicialmente se presentó un resumen de las preguntas, se analizó un poco las respuestas en número, es decir, oye, ¿de dónde obtengo más la información? Que era una de las preguntas tanto en la encuesta de inversionistas como la encuesta de preparadores. Decían ellos, pues desde la perspectiva inversionista, decía de los estados financieros y de los reportes que puede hacer la compañía. Por otro lado, los preparadores se enfocaban más en decir que obtienen mayormente esa información de los estados financieros. Entonces, esa mezcla de respuestas está siendo analizada para definir el rumbo del proyecto. En cuanto a la NIF 19, subsidiaria sin obligación pública de rendir cuentas, cada que hay un proyecto de modificaciones como la NIC 38 está siendo bajo análisis, la NIC 32, la NIC 21, el IFRS 3 que hemos comentado en el pasado, y estos proyectos se van modificando, todas las revelaciones que van haciendo de esas modificaciones nuevas se agregan en el proyecto del IFRS 19 de manera completa inicialmente y con posterioridad de haberse agregado de manera íntegra, tal cual la NIC 32, la NIC 21, el IFRS 3, la NIC 38 las tomó, bajan a la IFRS 19 para después hacer un proyecto de consulta con los diferentes usuarios y definir en qué grado esas revelaciones que ahorita están al 100% colocadas en el IFRS 19 podrían ser simplificadas para, pues, seguir mostrando la esencia de la NIF 19, que es aquellas subsidiarias que sean calificables, pues tengan un alivio en la preparación de la información financiera al poder contar con un paquete de revelaciones relativamente o mayormente reducido que la empresa que no califica en esta categoría, ¿no? Inicialmente en esta sesión que se mantuvo en febrero y como también podrán hacer memoria, en el pasado les platicamos de las modificaciones a la IAS 21 y a la IAS 12. Entonces, inicialmente, ahorita, las modificaciones por los temas de falta de intercambiabilidad y las modificaciones a los requerimientos de revelación para los acuerdos de financiación con proveedores y el pilar 2 de impuestos, que es el IAS 7, el IAS 12, se mantienen como tal en la NIF 19 y posteriormente seguramente estaremos ahí mostrándoles este proyecto de norma para ver en qué grado estas revelaciones pueden simplificarse. Finalmente, este punto creo que puede ser relevante porque aquí no hay una actualización necesariamente de lo que fue el análisis de las encuestas o las retroalimentaciones recibidas. En este caso, en el caso de la NIF 3, vamos a recordar que en el pasado platicamos de este proyecto de norma donde todas aquellas adquisiciones de negocio que se consideraran como estratégicas, el adquirente o el comprador de esta adquisición de negocios tenía que revelar cierta información que en su momento causó polémica, porque era revelar información de un poquito los motivos detrás de la adquisición de negocio, por qué yo quiero adquirir este negocio, yo empresa, y no solo eso, sino después de revelar esos motivos, pues se está revelando el desempeño que esta adquisición de negocios en mi horizonte del corto plazo, ¿no? ¿Cuáles objetivos yo estaba buscando alcanzar con esa adquisición y cómo cumplí o no cumplí
con esos objetivos. Y quizás recordarán que el tema de polémica aquí fue que muchos de los, cuando platicamos este proyecto en los diferentes espacios, los preparadores, sobre todo preparadores, externaban su inquietud de estar revelando información que pudiera tener un carácter sensible al decir, oye, pues yo mi mayor motivante de hacer esta adquisición en negocio es cumplir con este objetivo, ¿no? Entonces, revelar esa información pareciera que te iba a dejar un poco al descubierto ante la competencia para que la competencia pudiera pues entender ahí oportunidades que quizá ellos no hayan identificado, que tú por alguna razón vamos a pensar que sí identificaste o que de pura chiripita, pues por ahí le, le querías hacer esa adquisición. Entonces, esa fue la principal polémica. Después de revisar todas esas retroalimentaciones, el JASB decide finalmente mantener el objetivo del proyecto, requerir revelar información sobre el desempeño de la combinación del negocio y se mantiene también un poco la excepción que había en ciertas circunstancias. Recordemos que esa excepción, todas aquellas empresas que querían cubrirse con la excepción de decir, oye, no te lo voy a revelar porque le voy a dar a mi competencia información que yo no quiero, debía ahí unos ciertos requerimientos a cumplir, que el hecho de revelar a la competencia no necesariamente era un impedimento o cumplías con la excepción de revelar esa información. Entonces, empresas que están haciendo adquisiciones de negocio, pues tendrán ahora, además de como primer paso, evaluar si lo que están adquiriendo es un negocio o es un grupo de activos, pues hay una evaluación extra en esa adquisición que están cumpliendo y dice, oye, esta adquisición que yo estoy haciendo es estratégica y si es estratégica, bien acompañada de un paquete de revelaciones adicionales en la NIF 3, ¿no? Y finalmente también mantiene las mejoras puntuales en el IAS 36 para reducir el exceso de optimismo de la administración al momento de la evaluación del deterioro del crédito mercantil, ¿no? Muchas veces las empresas por ahí esperaban a que hubiera un indicio de deterioro del crédito mercantil para decir si la combinación había sido exitosa o no. Ese requerimiento cambia un poco con estas modificaciones a la NIF 3 y seguramente pronto el IASB estará emitiendo la modificación del proyecto final, así como todos aquellos transitorios, fechas de modificación, fechas de entrada en vigor, etcétera, etcétera. Pues estas fueron las noticias principales que hubo en materia contable en el mes de febrero. Muchas gracias.